seguridad médica. Dígame, ¿qué le sucede? Bueno, Julio. A ver, aquí ya entramos en temas complejos. Lo que queréis hablar es con uno de los más... Se ríe, se Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Post-Grana. Hoy volvemos al ruedo tras un largo descanso, la verdad. Buenas noches, Abo Miralles. Bueno, Muy buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes. Te pedía todavía. Es la manía del buenas noches. Y buenas tardes a la nueva incorporación, Javier Brocal, compañero de Punto Regional. Buenas tardes, Javi. Buenas a todos y preparado ya para mi debut aquí, ¿eh? Preparado después de un día de ayer bastante duro. Sí, bueno, más allá de esto, me gustaría empezar el programa pues mandándole un fortísimo, bueno, primero la suscripción de Juanqui, siempre interrumpiendo, perfecto Juanqui, gracias. Son 37 meses, muchas gracias. Y bueno, lo que decía, que mandar un abrazo gigantesco a Víctor, porque no está pasando, lógicamente, por un buen momento y le queremos mucho desde aquí del Postgrana. Él sabe ya todo lo que queremos, tanto a él como a su hijo, como a su familia y demás. Ahí está Víctor en el chat. Y nada, Víctor, sabes que tienes las puertas abiertas de este programa para cuando a ti te apetezca aparecer, soltar 4 barbaridades de esas tuyas y hacer el papel de abuelo. Nada, más allá de eso, ayer el Real Murcia, siendo el Real Murcia un año más. Bueno, y una jornada más, porque las dos primeras también, bueno, la segunda la solventamos de aquella manera, ¿no? Pero las dos primeras también fueron un poco durillas y bueno, contarme así un poco por encima sensaciones. Vamos a empezar con Javi, que es su debut. Pues, a ver, a mí, sinceramente, el Real Murcia me dejó un poco frío. Porque es verdad que no me esperaba la titularidad de Juan Carlos Real. Salta la sorpresa. Sabiendo... El colchonero diciendo que el Murcia tal. Perfecto. Sabiendo sobre todo que es un filial, que todos sabemos cómo juegan los filiales, que siempre quieren la pelota, que son juventud, que tienen más pulmones que muchos jugadores por la propia juventud, aunque luego la cabeza pues les pierda y se excedan de más. Pero a mí eso fue lo que me sorprendió, que no jugase con un mediocentro más de contención. Es verdad que al fin y al cabo si mete a Juan Carlos Real, la idea es mantener un poquito más la pelota y ser un poquito dominador, pero que en los primeros 15-20 minutos, como se ha podido ver tanto en la primera como en la segunda jornada, no fuese tan arriba, tan intenso y se dejase dominar por el rival, me sorprendió para mal. Y sobre todo cuando en ataque tampoco veían mucha idea. Al fin y al cabo es verdad que luego lo comenta en rueda de prensa que la principal idea que vieron en análisis y demás es que era aprovechar los espacios a la espalda de la defensa, pero vi un poco el Real Murcia sin idea. No sufrió tanto al principio, luego más tarde sí con las llegadas de Javi Boñardi, Kerluke y demás, y Gachaniga salvando, pero la verdad que me dejó bastante frío el Real Murcia, sobre todo por eso, porque creo que tiene equipo para jugar mejor. Es verdad que estamos empezando, pero la verdad que me sorprende para mal, la verdad. Sí, yo creo igual. Totalmente, como dice Javi, al final si un equipo como el Murcia, que como demostró en las dos primeras jornadas, pues es un equipo que busca también salir muy agresivo, intentar dar los primeros golpes y encima eres tú el que los recibe porque fuera el Athletic B el que más dominó al principio, pues pierdes todas tus ideas. O sea, fue un partido muy anárquico, como también pasó contra el Torremolinos, que el Murcia pues jugó a merced del rival, pero no por otra cosa que por no tener un mediocampista que supiese hacerte de escoba, frenar cuando tenía que frenar y no poder tener, porque claro, al final Juan Carlos Real e Isi intentaban abarcar tanto lo defensivo como lo creativo. Quieres abarcar todo y al final no abarcar nada. Entonces, una vez entra ese go, la cosa cambia un poquito, no del todo tanto,
más se vio contra el Torremolinos, pero en este caso, en este partido, pues no se vio nada. Y yo creo que hasta que no se mejore el tema del medio del campo, hasta que no consigan dar, o que vuelva Mollita, o que Antonio David a lo mejor tenga un papel más protagonista, Sekou que también empieza a jugar de titular, yo creo que no vamos a poder gobernar los partidos, pero sí tener las ocasiones como hemos visto, vaya, tanto con Torremolinos como contra el Atleti B. Yo creo que ese es el principal problema y con poco que trabaje el equipo, con poco que mejore el equipo de Echeverría, yo creo que es muy superior al resto porque tiene ocasiones de sobra, no la materializa. Cuando la materializa a lo mejor vamos a ver un partido de 5-4 perfectamente, pero con un Murcia ganador. ¿Por Pues qué? espero Porque que no. entrarán los goles. Hasta que no entren, pues... Yo espero que no, tragarme un 5-4 del Murcia sería horroroso. O sea, a ver, creo que... Sí, al final creo que estamos un poco de acuerdo en la tónica general en el sentido de que el centro del campo del Murcia, por mucho que tú metas jugadores creativos u ofensivos, al final si tú no consigues recuperar la pelota en esa fase del juego, no vas a poder generar a partir de esos jugadores. Entonces, la segunda parte, por ejemplo, yo vi a un Isi mucho mejor que en la primera. ¿Por qué? Pues porque tiene a ese SQ que te está haciendo como esa labor defensiva, ese coche escoba, como decías tú, Abo. Y ahí Easy con pelota pudo hacer algo más. Pero es que la primera parte Easy era como el pivote más posicional. Juan Carlos le cuesta mucho. No sé si es físico o como sus características como jugador. Le cuesta mucho correr hacia atrás. Ya la semana pasada también me dejó las mismas sensaciones. Y al final, pues, si no puedes correr hacia atrás y recuperar en las transiciones del rival, no puedes generar tampoco. Entonces, al final el Murcia acabó jugando al pelotazo. La segunda parte, la verdad que ese pelotazo no funcionó. No funcionó hasta que llegábamos a la portería, porque luego lo repasaremos, pero el Murcia creo que pudo meter fácilmente 4 goles y acabó con uno solo y con un empate en la última jugada. Y bueno, si queréis pasamos así un poco a repasar un poco más el partido a fondo y también tiramos un poquito pues, del verano, que como no hemos hecho programa, pues repasar un poco la plantilla, cómo la vemos y demás, ¿vale? Ok. Perfecto. Vamos allá. La putada es que me un empate malamente. Entonces yo creo que todos los comentarios, por lo menos en el chat, van a ser de mierda de plantilla, Goiría al paredón, o sea, van a ser una radicalidad. Empezamos para hablar del partido con el MVP de la jornada, el MVP de Sport Business World, que en este caso es Gianfranco Gazzaniga. Creo que es revelador que tu mejor jugador sea tu portero, sobre todo por esa primera parte en la que hace 2 o 3 paradas de muchísimo mérito, que la verdad que nos podríamos haber ido al descanso perdiendo, sostiene al equipo y el Murcia sale bastante mejor en la segunda parte, dentro de que tampoco hizo una segunda parte excelsa en cuanto a juego, pero sí en cuanto a efectividad, en el sentido de generar más ocasiones y que te genere un poco menos. Pero eso, al final, que tu MVP sea el portero, lo que digo, revelador. Y en cuanto al partido, pues lo que decíamos, ¿no? Un poco eso de ese planteamiento inicial que no terminamos de entender el centro del campo, yo creo que ninguno de los tres, creo que ahí estamos los tres de acuerdo en que se necesitaba un poco más de piernas. Luego, a mí me gustaría destacar el partido de Anchón. La verdad, lleva 2 partidos que no se nota la ausencia de Sabelji. No sé de qué se ríe o Miralles. No lo sé. Pero eso, veo un Anchón bastante con bastante más confianza que el año pasado. Es verdad que sigue teniendo algún error puntual, pero eso, me parece que está jugando, solventando la papeleta muy bien. Y luego cuando entró Héctor Pérez también me gustó bastante. Creo que ahí hay proyecto de jugador y me gustaría verlo más y creo que lo vamos a ver más por el hecho de la lesión de Sabeljic, que todavía no sabemos exactamente de cuánto será, pero no sé si vosotros tenéis algo más de info sobre eso. Bueno, Jesús sacó en su momento Otón que iban a ser 3 meses, si era lo más positivo. Lo más positivo, pero de momento lo único que han dicho es tratamiento conservador y poco más, pero
de momento, Anchón, como tú has dicho, está cumpliendo con las necesidades. Yo, sinceramente, soy muy de Anchón. El año pasado, la temporada pasada, no es verdad que no llegó a tener la confianza como para quedarse con la titularidad, pero la verdad que estos partidos, pues la verdad que están viendo muy bien. Yo sigo confiando en que él es bueno, simplemente su confianza y su mentalidad no está a lo mejor a la altura de este equipo o de esta gente o de esta grada, ¿no? Pero poco a poco esto es lo que tiene que darle confianza. El rodaje, ¿no? Que, el rodaje. Exactamente, como dijo Echeverría, no estaba bien, estaba malo, se perdió un entrenamiento, fue titular. Entonces ahora mismo no tiene competencia, también tiene que subirse un poquito, dar un paso adelante y decir, oye, en mi momento tengo que sacar por lo que se me vino, porque vino para mí, bajo mi punto de vista, vino para ser titular, pues luego Saveljic pues está a un nivel espectacular también, pero es que Anchón encima es un central que, oye, a futuro le puede sacar algo de dinero si sale, y no sale, si no sale gratis, porque es un central zurdo, un central de calidad, que no sé, la verdad que con el fácil de encontrar en el mercado. Con el pie yo veo una gran mejora respecto a Savelji. Y también a los espacios atrás. Lleva un par de correcciones Anchón contra el Torremolinos. Fue salvador en una jugada. Baje esa. Esa fue una locura. Y en este partido contra el Athletic B también tuvo una de esas también de tirarse al suelo cuando se le iban, que fue bastante bueno. Y luego ya en cuanto a los laterales seguimos viendo un David Vicente al mismo nivel que el año pasado. Un espectáculo. Ponía a Germán Abril, que le queda muy pequeña la categoría. La verdad que creo que los tres de aquí pensábamos que se iba a ir este verano. Es que nadie entiende cómo sigue aquí. O sea, yo no sé qué le habrán dado, si acciones del Real Murcia o cualquier cosa así. No es normal que un tío de esa categoría siga jugando en este equipo, en primera federación me refiero. Sí, o sea, yo lo daba por perdido y por eso también como que celebré, entre comillas, la renovación de Jorge Mier, porque me parecía un jugador de garantías para suplir esa baja de David Vicente. Pero finalmente David Vicente se quedó. Y luego también tenemos a Cristo, que a mí de momento me está dejando alguna duda tácticamente. Creo que físicamente es un animal, pero creo que todavía está un pelín verde, pero creo que tiene condiciones suficientes como para coger ahí un papel muy protagonista, que es el que tiene que tener, porque si nos vamos a la confección de la plantilla, volvemos a no tener un lateral izquierdo puro suplente. No sé cómo veis eso. 2 años con Goiria, los 2 años igual. Bueno, a ver, de momento, a mí Cristo creo que es el mejor ejemplo de lo que es una pretemporada, la diferencia entre una pretemporada y lo que es la competición oficial. A mí en pretemporada me encantó, me pareció que en defensa era muy bueno, era muy rápido, físicamente estaba espectacular. Llega a la competición, 3 partidos y sinceramente, no es que hablamos un coladero sea muy agravarlo demasiado, pero el mayor peligro de los equipos llega por su banda. Sube demasiado a veces y no cuida su espalda, y al fin y al cabo eso hace que Isi tenga que trabajar, que el central que esté por la izquierda también, que Bustos pues, en su momento pues, también tenga que bajar. Entonces, que Asier Goiria no tiene un lateral izquierdo, a ver, sabiendo que, como dice Echeverría, que quiere plantilla corta para que todos estén enchufados, tiene su razón, pero otro año sin lateral izquierdo y encima sabiendo que en la última semana y media de mercado Andrés López ha estado lesionado y sigue lesionado, me parece. Yo siento que ahí se puede traer un jugador. Es verdad, hombre, si llega las primeras 3 jornadas y Cristo hace 3 partidazos, a lo mejor pensamos diferente, pero al mínimo un lateral izquierdo para suplir, tener unas dobles cartas ahí en esa posición, hubiese sido falta, creo yo. Mira, dice Juan que en el chat que cuando haya un pivote se notará menos porque las coberturas estarán mejor. Y creo que en este sentido me recuerda mucho al caso Marc Baró. Al principio de temporada de Marc Baró, que todos decían, pues es que le comen la espalda muchísimo, pero es que el doble pivote en el primer partido en casa contra el Córdoba fue Montoro y Arturo. Me refiero. ¿Quién te hace cobertura ahí cuando sube? Pues lo mismo Abo Miralles era el que hacía la cobertura con 7 cervezas. Que por cierto, Abo, se te acaba el chollo con la cerveza antes del partido. No, al Murcia no voy nunca con cerveza encima, me gusta ver. Otros partidos sí. Los de tu Madrid sí, ¿no? ¿De quién? Bueno, a ver, Cristo es lo que dice Javi. A mí me gustó mucho en pretemporada a nivel defensivo, sobre todo en proyección defensiva, porque todos sabíamos que en cuanto a ataque es muy bueno, pero claro, es un
un lateral moderno, ¿no? De esos que no defienden, pero que atacan siendo un extremo más. Y contra el Torremolinos no me gustó mucho cómo jugó en lo defensivo, porque lo comía mucho la espalda, pero el otro día sí, ayer sí lo vi mejor. No lo vi bien del todo, porque es un tío que la verdad es que puede ser mucho mejor, pero bueno, y luego yo lo que no entiendo es Echeverría, que le ha dado mucho protagonismo al pequeño de los Aquinos en pretemporada. Cuidado, Y ahora cuidado que Juanqui a lo mejor se vuelve loco escuchando ese apellido, ¿eh? Y ahora apenas lo está convocando siquiera. Y es algo que no comprendo porque a mí me gustó. Y sabiendo que Echeverría y teniendo plantilla corta es un hombre al que le gusta usar mucho la cantera, yo creo que aquí no es un buen jugador como para darle minutos. Es cierto que a lo mejor estos partidos no has podido darle minutos y jugártela con ningún canterano del que no estés seguro, pero yo lo convocaba en partidos así. Los tuvo, entre comillas, Sarabia en casa, tampoco fueron muchos. Y fueron buenos. Sí, a ver, No al fueron- final, pues, un debut en Nueva Condomina no es fácil de llevar. Para mí se precipita en alguna jugada, pero bueno, que al Pero final esa lo es que la tiene que hacer es que intentarlo. claro, que un canterano solo se muestra si lo intenta. Es más, tú prefieres siempre que la intente y falle a que se dé la vuelta y para atrás, ¿sabes? Lo fácil, que te gane la presión, te pueda hacerlo fácil, no. Tienes que jugártela, como hizo Toral al principio. Sí, hablando de Toral, seguimos con la planificación de la plantilla y vamos con los extremos, si os parece bien, porque de los medios más o menos hemos hablado. Y los extremos, como los veis, es verdad que nos quedamos un poco cojos también con el tema nunca mejor dicho, con el tema de la lesión de Zeka, porque no sabemos tampoco muy bien cómo está esa lesión. Como Vila. Sí. No sabemos hasta qué punto está el alcance de esa lesión. Y te desprendes de Toral y no traes a nadie porque se supone que confía en Sarabia. De momento Sarabia no está contando con muchos minutos. Es verdad que Álvaro Bustos me está pareciendo probablemente el segundo mejor fichaje después De Caín, ¿no? No, de Flaco. Bueno, sí. Ekain es que para mí Sí, sí. le lastra mucho estos dos últimos partidos, sobre todo este último. Porque el primero sí que creo que Ekain hizo un partidazo. La primera parte del Torremolinos también lo vi muy bien. Pero luego ya creo que, bueno, luego si hablamos del cambio de Ekain del otro día, se va con un enfado morrocotudo. No sé hasta qué punto es con Echeverría, sino más consigo mismo después Yo creo que del partido. Yo creo que un poco de frustración de no haber sí. podido participar porque prácticamente no participó en el juego. Claro, pero si no tiene. Si es que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si no hay medio del campo, un jugador como Caín no puede participar prácticamente nada. En el primer partido contra el Marbella bajaba mucho a recibir, estaba más de tercer mediocampista, un poco más adelantado que incluso de enganche. Y eso le hacía participar mucho más y demostrar porque tiene una calidad de la leche. Pero claro, practicando un fútbol tan anárquico es prácticamente imposible que se vea ni a mediocampo, ni a enganche, apenas al delantero si hay un balón a la espalda. Entonces, volvemos a lo mismo. Por eso es imprescindible un jugador como Sekou o como Antonio David. O Mollita, vaya, si reparte mal el juego. Pero es que Ekain es eso, se necesita tener presencia con la pelota, sentir que tiene protagonismo, ¿no? Al final, en el partido contra Atlético yo creo que él se va más cabreado consigo mismo de no poder hacer más por el equipo que por calarse con Echeverría, ¿saben? Porque sabemos que hay confianza entre todos ellos y es lo importante. Luego, hablando de los extremos, yo sigo pensando que tenía que haber llegado un extremo más. En plan, yo soy, o sea, ya que estoy abro un melón en estos 3 partidos que llamamos de liga. Pedro León. Te voy a pedir, por favor, que a Juanqui lo dejes tranquilo por el tema de eso de abrir un melón, porque la cabeza de Juanqui tal, pero mira, ahí lo dice, a mí déjame tranquilo. Yo Pedro León, creo sí. que Pedro León, después, ya no hablo del fallo de ayer, que para mí es clarísimo, sino que no creo que esté para tantos minutos como para darle tanto protagonismo en un partido. Creo que hubiera apostado por otro jugador o por otro extremo, pero esa confianza la veo, pero cuando la veo en el terreno de juego no me acompaña. Yo lo siento mucho. Personalmente, yo a Pedro León ya el año pasado lo veía como más como media punta que como extremo.
por ese recorrido que yo creo que le falta. Yo creo que Pedro León está en un punto de su carrera. De hecho, en el pase a Alex Sal que le hace es un claro ejemplo. Es muy bueno. Que corra la pelota y él corra un poco menos. Entonces, creo que si te queda Pedro León debería ser en ese rol de a lo mejor media punta suplente, entre comillas. Te queda también con Juan Carlos Real, que bueno, que estos partidos ha jugado en el doble pivote, pero es un poco el mismo perfil que Pedro León si lo coges como media punta a Pedro. Y entonces lo que pasa con Pedro León que en banda se le ven mucho las costuras. Y ayer la verdad que esa ocasión que falla creo que es muy reveladora en el sentido de que yo creo que la falla porque va perdiendo tanto terreno en la carrera, etcétera, que acaba poniéndose nervioso, ve que le come el defensa por detrás y se precipita en el perfilarse hacia un lado o al otro. Entonces creo que ahí es donde está el problema, porque tiene a un Pedro Benito que para mí está jugando a un buen nivel. Es verdad que no podemos esperar que Pedro Benito sea el extremo más fino con los pies, pero joder, está en cuanto a cifras y demás, la asociación con Flaco es buenísima. Y lo que no se le puede negar a Pedro Benito es la entrega y lo que corre y lo que presiona, etcétera. Entonces, teniendo eso en esa banda derecha y a Bustos en la izquierda, creo que te falta un poco más de profundidad. Sí. Yo, por ejemplo, soy partidario era partidario, pero lógicamente por el tema del contrato de Juan Carlos Real, yo creo que lo hubiese sacrificado este verano a Juan Carlos Real y hubiese metido a Pedro León en ese perfil, porque Pedro León es un jugador con una calidad de la leche, como demostró ayer, que con un simple balón que le llegue te puede convertir una jugada. Ayer tuvo el pase a Sal y tuvo su gol. No se convirtió en una, pero ya son dos jugadas. No vamos a coger la literalidad de lo que ha dicho Abo, sino el sentido figurado, ¿vale? Tanta cabeza para no pensar. Pero eso, Pedro León a mi gusto es un jugador que te puede resolver partidos. Pero si al final es que le gana el físico le gana a él. Como ayer fue el claro ejemplo fue la jugada, que al final él se vio superado y se puso nervioso, como ha dicho Antonio. Pero en un perfil a lo mejor, al final le pasaba, yo recuerdo, salvando las distancias, lógicamente, el último partido que jugó aquí Valerón con Las Palmas, Valerón jugaba literalmente andando. O sea, era un jugador que jugaba literalmente andando, pero todo balón que pasaba por él, que jugaba de enganche, media punta, mediocampista, todo balón tenía un peligro de la leche. Ahora, el tío acabó sin sudar una gota, pero era el mejor. ¿Por qué? Porque sabía dosificar y era consciente de que la cabeza y no las piernas. Entonces yo creo que si le da un perfil con ese tipo de protagonismo a Pedro León y sacándolo en los minutos correspondientes que tenga que salir, puede ser fundamental y puede ser muy importante. Luego en la parte atacante tenemos a Flaco y Flaco, ¿no? Un poco. Ese es el resumen de la delantera, ¿no? Porque creo que somos completamente Flaco dependientes en cuanto a gol. Y como se resfríe vamos a tener un problema, ¿eh? Es verdad que Cadorini en pretemporada ha hecho un buen papel, como el año pasado en cuanto a ratio de goles por minuto. Pero lo que dice Javi, que al final la pretemporada hay que cogerla con pinzas. Yo me acuerdo también hace unos años la pretemporada que hizo Iván Pérez con el Murcia, a mí no se me olvida en la vida. Y luego Iván Pérez pues, pasó un poco sin pena ni gloria en el Murcia. Entonces, Aris Adot también, me pasó a mí, hizo un pretemporadón de la leche y duró medio año. Yo con Iván Pérez dije, es mejor que Fournier. Entonces, pues así me quedé. Y bueno, al final tiene a Flacu, tiene a Cadorini y luego tienes las opciones de Kain en punta, Schalk, etcétera. Bueno, el Seiram, jugador del Imperial, que no sabemos cuánto contará. Esta jornada no fue convocado con el primer equipo, ¿no? No entró. ¿Entró Cadoye o Cayode? ¿Cómo es? Cayode. Ese es defensa, ¿no? Que si no me equivoco es lateral, ¿no? Lateral izquierdo. Sí. Carrilero, más o menos. Que jugó contra el Elche fue, ¿no? Sí. Jugó contra el Elche y sí. Pero eso sí es que a mí es que siento que hay lo de la Flaco dependencia es real. Ya no por los goles, ¿eh? Si no hubiese goles también desistiría. Así es que Cadorini no siento que no
no cuenta, ya lo han dicho, pero no cuenta para Joseba Echeverría. O sea, teniendo el goles por minuto tan bueno, no sé, mínimo hay que darle un poquito de confianza, ¿no? Que al menos entre en minutos de juego, de partido, que sepa colaborar con los compañeros, que sepa competir, ¿no? Por así decirlo, que no siempre tenga esos 10 minutos. A veces se dice fácil simplemente por ver esa cifra, pero tiene todavía cosas. El jugador también tiene que aprender a cambiar de rol, como por ejemplo Palmer, que al fin y al cabo él era un media punta, que acabó retrocediendo hasta la posición de medio centro y hasta prácticamente de pivote. Pues a mí también me gustaría ver de vez en cuando a Cadorini. Es verdad que estando en el nivel de forma de Flaccus no voy a quitar a Flaccus, claro que no. Pero estaría bien que si en algún momento no se tiene que comer Flaccus los 90 minutos, porque lleva creo que 2 partidos, 180 minutos, estaría bien de vez en cuando que tuviese un poquito de descanso. Sí. A ver, sí que es verdad que se le ve muy fino físicamente. En plan, ayer fue el jugador con más kilómetros. Es verdad que lo que más hicimos fue correr detrás de la pelota. Entonces, el delantero al final tiene que estar ahí corriendo de central en central. Pero bueno, no sé, ¿vosotros hubieseis traído, entiendo, algún delantero diferente o qué hubieseis hecho? Tiene 3 perfiles de delantero, porque a ver, yo cuento a Seirán también, ¿no? En el equipo. Pero, aunque pero al para final, mí Seirán y Cadorini son un poco el mismo perfil. para mí no, porque Cadorini no te da lo que te da Seirán sin balón. Cadorini tú no puedes ponerlo en un inicio de partido que quieres presionar muy arriba y la salida de balón como el partido contra el Marbella al final. Seirán fue muy importante en los primeros minutos con esas carreras que se pegaba y con esa presión que impidió, vamos, en muchísimos casos la salida de balón cómoda del Marbella. Entonces yo creo que el perfil de Seirán es más para un estilo así en el que quieres asfixiar al rival, aunque es cierto que no tiene el gol que puede tener Cadorini, pero al final tiene 19 años el chaval, que eso irá mascándolo, ¿no? Poco a poco. Pero Seirán a mí me gusta mucho. La verdad es que me gustó en pretemporada y me gustó contra el Marbella y puede ser una buena alternativa junto a Cadorini. O sea, son jugadores que al final puedes combinarlos mucho en un partido, ya sea juntos o cambiándolo, porque al final son 2 perfiles diferentes. Pero una cosa que yo pienso, y es que creo que el mercado que ha hecho Asier Goiría, creo que va a cambiar radicalmente en el momento en el que se recuperen y se pongan en forma Antonio David y Mollita. Yo creo que ahí, a partir de ahí, que son 2 jugadores clave, sobre todo Mollita, por encima de Antonio David, ahí cuando todo el mundo... Vamos a ver lo que puede ofrecer el Real Murcia de Echeverría, vamos a ver cuál es el máximo o el límite o lo mejor que puede darnos esos jugadores, cómo pueden cambiar el equipo, y yo creo que ahí podremos ver lo que realmente puede dar este equipo, dónde puede llegar a estar en la clasificación. Con Mollita de titular posiblemente, no sabemos a quién quitaríamos, pero lo que es los principales titulares a estar en el 11, ahí veremos la realidad de lo que ha sido el mercado de Goiría. Sí, porque lo primero que hemos dicho es el tema de que el centro del campo está un poco en braga, Claro. por decirlo así rápido. Luego tiene el perfil Salk, que de momento está entrando como segundo punta, cambiando a Ekain. Y ayer tuvo un fallo grave, ¿eh? Sobre todo esa segunda. La primera entiendo que no llega bien, la saca el portero bien. Pero la segunda jugada, tío. No sé. Sí, totalmente. O sea, La no, tira al es muñeco, como... teniendo toda la portería. Y ya no eso, ya no es en esa jugada. No he terminado de ver al Sal de pretemporada. O sea, un tío que puede ser también determinante, que tiene mucha calidad. No sé, lo veo como más superado por el físico que por la calidad de los jugadores. Pero es que al final demostró perfectamente poder ser titular. En la pretemporada yo lo veía incluso un poquito más que Gain si estuviesen al mismo nivel físico. Pero ahora no termino de, a lo mejor, adaptación a lo que viene a ser partidos oficiales, lo que es temporada, El liga, ritmo y competición. demás, sí. Sí, que a lo mejor no casa mucho, pero no sé, es cierto, llevamos 3 partidos también. Pero Sí, yo a ver. espero que con un medio del campo, es que al final la clave es el medio del campo. O sea, yo creo que conforme hay un medio del campo normal y adaptado a cada partido, vamos a ver otro equipo completamente diferente. O sea, vamos a ver el mismo ataque, pero un control más claro, o sea, menos anarquía, más posicionamiento, más juego, más control del balón. Y eso va a ser clave.
Y sobre todo sabiendo que los equipos de Joseba Echeverría, al menos los 3 partidos que hemos visto, ha sido como muy rock and roll, ¿no? Lo que siempre dice Ángel García es y arriba, abajo. No sé, hay que tener jugadores también capacitados para eso. En este caso, en el día de ayer, Juan Carlos Real no estaba para eso. Palmer el primer día sí que estuvo, pero al fin y al cabo el Real Murcia también sufrió. Es lo que ha dicho Abo, hay que tener jugadores, tener preparado para tener la pelota y si hay que relajar el partido, aunque sea yendo para adelante, pero teniendo tú la pelota para tener la iniciativa, hay que tener esos jugadores y para eso hay que recuperarlo. Sí, y es que cualquier conversación que estamos teniendo acaba en la misma desembocadura, que es el centro del campo, exactamente. Luego, pues, sí, lo que hemos dicho, creo que Busto ha sido uno de los que mejor se ha adaptado al equipo. Sobre todo ese primer partido, el inicio, puso 3 o 4 centros que yo digo, hostia, un extremo que sabe centrar. Una locura. y bueno, os quería preguntar yo por la salida de Toral, cómo la habéis visto y demás. A ver, yo en su momento hice teoría y llegué a entender su salida. Pero por el motivo de que el Betis ha vendido bien su cantera, me explico. Pablo García ha acabado renovando, pero tiene buen cartel fuera se ha rumoreado irse fuera de ahí. Jesús Rodríguez también. Entonces yo pienso, y mi imaginación piensa que al fin y al cabo, si hace buena temporada con el Betis Deportivo, de momento pues se ve que allí por Sevilla no le está yendo nada bien. Pero mi positividad era de que si hace buena temporada, lo llaman para la Copa del Rey, destaca, lo acaban llamando varios partidos y al fin y al cabo Jesús Rodríguez, que no estuvo ni una temporada entera en lo que es en primera división y se fue al Como. No sé si fueron por 10 o 20 millones o algo menos, pero imagínate. Entonces, al fin y al cabo, yo en mi cabeza pienso en esa positividad, ¿no? De que Toral entiendo que se quiera ir, por tanto, porque el Betis vende bien esa cantera, pero al fin y al cabo aquí tiene un hueco, la gente te quiere, la gente te da la oportunidad, tiene, entre comillas, su paciencia contigo porque eres un jugador que quiere la pelota, que busca siempre 1 contra 1, que a veces no es santo de devoción de todo el mundo, pero es un jugador que tiene algo especial. Pero claro, si te vienen con dinero en el banco, con un 50%, encima se lo vende a un equipo que, entre comillas, ha vendido más o menos bien su cantera, pues bueno, adiós, muchas gracias por el dinero y nos vemos en el futuro y espero que no sea mala. Sí, yo estoy contigo, o sea, a mi gusto ha sido más el querer irse, todo jugador puede querer irse, pero a mi gusto está en las formas. O sea, para mi gusto lo importante son las formas y las formas no han sido las mejores, o sea, lo tenías todo hecho para poder irte bien, con la cabeza alta y decir, oye, mira, creo que puede pasar esto, no sé, y decírselo, lo típico de filtrarlo de alguna manera, que se corra la voz de que quieres quedar bien con el club, que simplemente crees que es una situación en la que puedes mejorar en tu carrera deportiva, aunque luego no lo entienda nadie. Pero las formas yo creo que es lo que le han perdido. Y el chaval la verdad es que puede destacar si quiere. Llevamos 3 partidos, no han sido sus mejores partidos, pero también es un periodo de adaptación. Yo espero, por el bien realmente suyo y del Murcia, que le vaya de lujo y que el año que viene esté en el Como por 50 millones. Nuestra positividad piensa eso, que en 12 años pues lo vendes por 1 millón. Sí, que lo vendas por 1 millón ya ganas 500.000 más o menos y te renta más o menos lo que se le pedía al Betis, que eran 800.000. Entonces, siendo positivo, pues le agradecemos la venta, ¿no? Pero claro. Yo creo que también el año pasado se suscribe Carlicos, 46 mesazos. Nuevo, amigos. Muchas gracias, Carlicos. Os quiero mucho a todos. Y bueno, lo que decía, que creo que el año pasado la gente pedía mucho a Toral, que entre Toral, no sé qué, se le daban muchos palos a Fran por ese hecho de que no contase tanto con Toral, pero creo que hay cierta intrahistoria detrás de eso. Y creo que Toral probablemente desde diciembre, enero, que fue cuando ya empezó a sonar el tema del Betis, yo creo que tenía más la cabeza fuera del Murcia que dentro. Pese a eso, después del playoff dijo que él quería quedarse en el Murcia y triunfar en el equipo de su tierra, cosa que no entiendo, sinceramente. Si tú quieres irte, no digas eso. No digas nada. Sí. Claro, Joan García.
sea, salvando las distancias, Sí, sí, sí. pero al final, si tú te callas simplemente y no dices nada, o sea, ni Dice, para bueno, bien ya ni para veremos, ya veremos, ya está a punto. mal, y la cosa va mejor, pero Y al final, pues un poco sí, el tema de la forma y demás, pero creo que el aficionado habla un poco desde su desconocimiento y creo que no hay que endiosar tampoco a Toral por esos minutos que tuvo y demás y crucificar a Fran porque creo que pasaba algo más detrás de eso como para que no jugase tanto. Más allá de eso, lo que aportó Toral el año pasado, pues sí, era un jugador desequilibrante y demás. Pero cifras no hubo. Y sacar 300.000 euros por un jugador así, pues no me parece mal. Creo que es una venta que el Murcia podía asumir y más con porcentaje de próxima venta por si se diese el caso de que la aparta. Entonces, creo que el Murcia lo hizo todo como tenía que hacerlo. Al principio pidiendo una cifra bastante alta, porque pedí 800.000 por Toral Por si acaso. cuando has sacado 500.000, por 500.000 has sacado a Flacu. Creo que si ponen una balanza, creo que era un poco desorbitado. Pero el Murcia hizo lo que tenía que hacer. Luego el tema de las presiones familiares que salieron por ahí, de que fue la madre o no sé qué, a la oficina, no sé qué. Son formas y creo que Toral es muy joven y se dará cuenta de aquí a unos años de que tal vez se equivocó en eso, en la forma. Entonces, pues nada, suerte y nada, pues, a pasar página por un jugador que ya digo, creo que hemos hecho un buen negocio. Sí, porque, por poner un ejemplo, no en propiedad, pero que creo que dejó mejor rendimiento y la gente también se volvió un poco loca, yo entre ellos, es un jugador al que nos enfrentamos ayer. Para mí hizo muy buen partido, que es Arnau Ortiz. Y otro jugador que creo que ha demostrado más que Toral. Sí. Y ya lo que te digo, no sé si, no tengo información ni nada, pero el club no sé si llegó a ir tanto a por el jugador, pero es un mismo caso, un jugador que la rompe, que ilusiona a la afición porque es distinto y al final cada uno te lo acabas quedando pues porque el jugador quiere aspirar más. El problema yo creo con Arnau es que creo que dejaba de ser sub-23 este año, si no me equivoco. Porque Bueno, este año, entonces creo que era más difícil en cuanto a fichas. Pero claro, ayer que estuviese Arnau en el Atlético de Madrid B y decía, ¿por qué no está en el Murcia, sabes? Rollo, joder, un Arnau así para entrar a la segunda parte, vamos, o de titular por la derecha o lo que sea, ¿sabes? Que creo que podría haber tenido cabida en esta plantilla, pero bueno. La verdad que la tercera jornada hubiese sido, o sea, el partido hubiese sido peor para nosotros si llega a meterle, creo que tiene una con el cabezazo de Boñar en la primera parte, que Sí. tiene el rebote y la manda a las nubes, y con el posible penalti. Uf, hubiese sido criminal, ¿eh? O sea, hubiese sido un día durísimo. Escucha, y la semana que viene Alex Rubio, Madre de Dios. por el que también el Murcia se guardó un porcentaje de venta y este mercado creo que ha sacado, no sé si ha sido cerca de 200 o algo así, ¿no? Por eso. Creo que sí, y supongo que no se renueva la cláusula del miedo, ¿no? Lo dudo. No creo, ¿no? uno, No creo. 0-1 de Rubio, minuto 95. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar a repasar los resultados y la clasificación después de esta jornada 3. Vamos a ello. Los resultados de la jornada han sido, pues como estábamos diciendo, Atlético de Madrid B. Bueno, Atlético madrileño, ¿no? Para los que sois colchoneros es así, ¿no, Javi? A mí me da absolutamente igual. La verdad que tampoco lo entiendo, ¿eh? O sea, Sí, la verdad es que no. no entiendo el Atlético madrileño, ¿eh? En plan, Porque creo que era como se llamaba antes. hombre, ya, pero hoy no sé. Atleti B. Atleti B, Eso. de la vida. Sevilla B, Betis B Y ya está. y fuera. Y Real Murcia Imperial. Eso sí, eso sí. Bueno, lo que decíamos, Atlético de Madrid B1, Real Murcia 1, Torremolinos 2, Tarazona 1, Antequera 1, Alcorcón 2, Sevilla Atlético, Sevilla B 1, Betis B 0, Nastic 1, Sanluqueño 3,
Marbella 1, Ibiza 1, Teruel 1, Eldense 1, Villarreal B 3, Europa 3, Sabadell 0, Cartagena 0, que está suspendido. No se llegó a terminar ni la primera parte, ¿verdad? No, minuto 43 se quedó. La verdad que cayó ahí la Mundial en Sabadell. Y luego tenemos el Hércules 0, Algeciras 1. Y pues en cuanto a clasificación, el Ibiza que está primero, el Alcorcón segundo, el Europa, el Marbella. Al final tiene ahí equipos que al principio parecía, el sanluqueño, parecía que iban a ser de la parte baja, pero han empezado bien. Y el Murcia que se sitúa ahora mismo, según esto, décimo. No sé si es décimo o noveno o qué. Noveno. Pero... Al menos el que subió la primera federación, a Red era noveno. Pues eso, noveno, décimo, mitad de tabla, vaya. Y la parte baja, pues se quedan el Antequera, el Teruel, el Betis B, el Atlético de Madrid B y el Sabadell. ¿Cómo jode que pronuncie bien, macho? Que pronuncie bien. Pero la cosa. Igualdad máxima, la categoría de momento. Pues como todos los años, en verdad, en Primera Federación, pero has tenido un montón de empates esta jornada, tanto el Murcia como el Ibiza, Teruel, el Lense. En 3 partidos ninguno ha ganado los 3 partidos. Y solo llevamos 3 partidos. Que y es raro. Te queda a 1 punto del playoff y a 2 del descenso. Es que de momento pues las diferencias son muy cortas, es normal también, jornada 3. Pero bueno, si queréis hacemos la porra de la jornada que viene. No está el coso para copiarte a vos, solo te copia las alineaciones ahora. Solo. Bueno. No cambias ni el nombre. Vamos con la porra, venga. El que quiera que empiece. A ver, tiro yo. Venga. 2-1. Gol de Álvaro Bustos, Pedro Benito y Don Alex Rubio Parera. Manda a callar a la grada. A Álvaro Coso mandándole callar. Además viene para ese partido justo. ¿Sí? Sí. Dios. Yo creo que le manda a callar, cuidado. Te iba a decir ojalá, pero si ganamos, sí. Yo voy con un 2-0. Con goles de Flacus y Pedro Benito. No nos marcan. Yo voy a decir 2-0 también. Goles de Anchón y de Alberto González. Anchón lo va a meter con cazador hasta la temporada. No, la anchoneta ha partido. Si no te has montado, ya has perdido tu Pilla sitio. el portero desprevenido del centro del campo y para adentro. Tiene buen desplazamiento en largo, Aquí tenéis el tweet para poner vuestra porra en nuestro Twitter. Y se nos avecina jornada difícil, yo creo. El Villarreal B me parece un equipo correoso siempre. Bueno, como todos los filiales un poco. Pero el Villarreal B en concreto siempre lo he visto un equipo con mucho talento. Creo que han cambiado bastantes piezas esta temporada, pero... El premio Paco Delito es una cita ciega con uno de los miembros del programa. Ya te encontrarás allí cuando llegue al que toque. Al que... Sorpresa. Bueno, no sé si queréis añadir... Pone súper dura, me vale. Si queréis... Se ha comentado aquí la actuación de Mariano Carmona con el Alcorcón, Surrealista. A mí me parece algo de lo más surrealista. Bueno, al nivel de... No llega al nivel de Alfon, pero casi. No llega es raro. Al nivel de la irrupción de Alfon en primera división, pero bueno. Es raro de narices, o sea, no hay por dónde cogerlo. Lo veo, digo, no sé, creo que llega, no sé cuándo viene el Villarreal, el Alcorcón aquí, pero eso sí que apesta a doblete, no a condomina, Sí. Y uno de chilena.
O sea, va a ser curioso cuanto menos ver por dónde va su temporada, la verdad. De momento ha empezado bien, ¿no? 2 goles y una asistencia, creo. O 1 gol y una asistencia, creo. O sea, ya es Ya es bastante, sí. bastante. Oye, No, una si es pregunta, ya que aprovecho. ¿Qué os está pareciendo el VAR? Uf, Bien, bien, menos el tiempo. Ahora, también es cierto que hay que ver el VAR porque tú lo ves por la tele y es que las imágenes son literalmente las imágenes que tienes tú en la televisión. Entonces, claro, vi yo el primer partido del Betis Deportivo, de hecho, no sé si le anulan un gol al propio Betis Deportivo y, y se lo anulan porque en la imagen del VAR el jugador que teóricamente marca la línea no se ve. Entonces, claro, se lo anulan porque el árbitro invierte fuera de juego, pero no hay cómo corregir ese fuera de juego, porque no se ve el jugador que marca la línea. por el tiro de cámara, ¿no? Claro, por el tiro de cámara. Entonces, claro, la clave sería 3 cámaras en el campo, tampoco hay que pedir mucho. Estáticas incluso, simplemente por ver la imagen. Escúchame, y la que le liaron al Cartagena en la jornada 1 también fue morrocotuda con el tema del VAR, ¿eh? O sea, aquí somos todos muy murcianistas, pero la que le liaron al Cartagena fue fina. Sí. No sé si viste que en el partido del Murcia tuve que llamar por teléfono. Sí, yo Sí. Lo vi y dije, esto me parece un sketch de José Mota, tío. Pero fue, o sea, me parece una gran idea el implementar ese tipo de cosas, pero hay que mejorarlo. la ejecución está siendo un poco chapucera. Un poco Y como lenta. como si pones al Postgrana a hacerlo, ¿sabes? El mismo nivel. Y no sé, ¿visteis por qué echaron al entrenador del Teruel? No. No sé si escuchaste las declaraciones. Bueno, le mete gol el Eldense y el árbitro va a revisarlo. O sea, porque hay una posible falta previa. El árbitro revisa y dice que no hay nada. Le saca, o sea, el Vicente Parra, que entrenó al Collano y demás, saca la tarjeta para que lo revisen, lo revisa, le pide que, el árbitro le dice, tienes que decirme qué quieres revisar. Y dice, una falta abajo, para que la revise otra vez. El árbitro revisa la falta abajo y no ve nada. Entonces coge y dice, saco otra vez porque digo que ha ido falta arriba con el que daba con el brazo en la cara. Y revisa, o sea, no le da revisión y lo expulsa. Ah, mira. Mola. Al final se fue al lado. Es que no hace falta, o sea, me refiero, si has sido en un gol, no hace falta decir qué es lo que estás pidiendo. Tienes que revisar toda la jugada y si ves algo, pues. Yo me quedé flipando cuando lo vi y luego no sé quién subió la declaración y me quedé flipando porque dijo, lo explicó y dije, bueno, por pedir, pues te han expulsado. A ver si ya está, no pillas tanto y fuera. Y luego que tengan que revisar todos los goles Sí, tan lentamente, coño, pon a una persona o el propio cuarto árbitro que lo revise así más. Se supone que, o eso dijo una persona que narraba los partidos, que a partir de la jornada 4 era el cuarto árbitro el que iba a revisar los goles mientras que se celebraba el gol y demás. Pero ya de que eso sea real. Ya ves, fíjate. Luego, otro tema. Disparate. 60 minutos una parte. Sí, lo de la primera parte del fin de pasado fue encima un calor allí, tío. Madre mía. Mal lo pasé, tío. Otro tema que me gustaría sacar en cuanto al verano y demás es la campaña de abonos. Está siendo un auténtico éxito, ¿eh? Yo creo que iremos ya cerca de 18.000. Perfectamente. Es historia. O sea, esto no lo hemos visto ni nosotros ni... Bueno, a ver, me refiero a esta categoría, no lo ha visto nadie en Murcia. O sea, yo lo único que se recuerda es el tema de primera división en la 7-8, que ahí fue cuando me aboné yo por primera vez, que tuvieron que parar en 25.000. Pero es que yo creo que el año que viene, si tú subes a segunda, a lo mejor tienes que hacer lo mismo, ¿eh? Se suma. Sí, y estamos hablando de segunda división, que cuando había años en segunda división que hemos sido 8.000 abonados o cosas así. Sí. Que íbamos 5.000 o 6.000 contra el Mirandés, por ejemplo. El último año... El último año fuimos 14.000, me parece, el último año de segunda. 14.000 o 16. No, 14.000 o 15.000. O sea, me refiero que no fue nada en comparación con lo que somos ahora. Es un auténtico disparate. Perdona, Jack. Yo decía que cuando ha dicho antes lo de
5.000, 6.000. Yo cuando veía 6.000 espectadores, a mí me parecía lleno, tío. En plan, hoy ha venido gente. No lleno, pero decía, hoy la gente ha venido. Hoy la gente la ha cuando era 10.000 era entradón. Sí, Sí. exactamente, una locura. Las 2 cifras era un locurón. Era como, Dios, hemos llegado a los 10.000 socios. Y luego tuvimos un partido contra el Tamaraceite que fuimos, y me incluyo porque fui. Era un domingo, creo que fue a las 11 de la mañana, que ya estábamos descendidos y fuimos 1.000 y pico. Ojo, Alberto Manosalva. ¿Dónde está mi colaborador favorito, ¿Dónde Juanca? está su colaborador favorito, Juanca? No sé a quién te refieres, la verdad. Yo conozco a Joan Carlos. Muchas gracias, Manosalva. 21 mesicos. Perfecto. Y eso, me parece que el crecimiento de esta afición está siendo increíble. Vas por la calle y nada más que ves camisetas del Murcia, nada más que gente joven en el estadio, muchísimas chicas, que me parece algo a valorar increíble. Y luego, pues, hablando de las camisetas, me parece que el Murcia ha hecho 2 camisetas muy buenas y una tercera no tanto. Que no sé cómo la veis. El otro día a mí me parecía muy difícil de ver, ¿eh? Mm. Es que a veces Sí. me daba hasta, parecía que era negra. Pues estoy exagerando mucho, pero no sé, no diferenciaba nada. Simplemente veía una camiseta que era oscura y no sé, a lo mejor luego por la tarde, es verdad que en Marbella se vio de otra forma, pero no me gusta, la verdad. Creo que el concepto estaba muy bien, la idea estaba muy bien, Justo. pero la ejecución es un poco como el bar del FSV. Sí. La idea mola, pero la camiseta a mí no, o sea, no, me parece fea. No me gusta nada. Y luego las otras dos, la primera y la segunda, a mí la segunda me tiene completamente enamorado. Sí. Ya la tengo en casa con el dorsal de Alberto González. Entonces. ¿De Anchón no? ¿Por qué de Anchón no? Porque Alberto es mi capitán. Vale. Y luego la primera creo que también está bastante bien. Es verdad que hay algún detallico a mí que me chirría un pelín, que es el cuello sobre todo. Pero el resto de la camiseta me parece que queda muy bien, tío. Y vista en persona en el estadio es brutal, ¿eh? ¿Y la tienda había entrado? Yo no. No, yo todavía no. Sí, yo sí. Está o sea, ves cómo que ha crecido mucho la profesionalidad. O sea, ahora la ves una tienda de primera división. O sea, es una tienda donde antes solo podías mirar a la izquierda y veías profundidad, porque a la derecha siempre tenía a Betty. Y ahora miras izquierda a derecha cuando entras y ves profundidad en ambos lados. Además hay zapatos, botas de fútbol. Está muy chulo. O sea, ves crecimiento. Mola. Y luego el tema de los marcadores, que el fin de pasado fue histórico, ¿eh? Bueno, Sí, parche de manual, ¿eh? Nada más que tienes que estrenar algo nuevo para que se ponga y se rompa el mismo día, ¿no? Pero oye, pero contra el Elche iban bien. Yo al menos cuando estuve ahí viéndolo, iban bien. A mí me sorprendió, pero iban bien. O sea que no sé qué pasó el sistema de ordenador o algo. Como he dicho antes, que yo no soy diseñador gráfico, tampoco no soy informático, pero no sé por qué no iba, la verdad. Yo vi que en el descanso lo intentaron ampliar. No, y antes del partido, como que abrían el programa, pero se veía todo negro. Fue lamentable, la verdad. Creo que hay que darle una vuelta a eso, porque no puedes depender de una solución de última hora si lo que quieres es, como estábamos diciendo, profesionalizar. Se supone que sigue siendo el provisional. No sabemos nada de los definitivos, porque en Fondo Sur de momento no hay tampoco nada. No sé. Supongo que por plazos debería estar ya montado. No sé de quién será la culpa. Luego también otro tema es los banquillos, que creo que también se iban a cambiar y de momento no tenemos noticias de eso. Y no sé si algún vestuario aparte. O sea, el local sé que se reformó. O sea, se cambió un poco la temporada pasada, pero creo que se dijo que también se iba a hacer algo dentro de los vestuarios aparte de eso, ¿no? Cuando se pagó la entrada. ¿No os suena a vosotros? Dijeron muchas cosas. Yo no. Yo desconecté. Nos vendieron muy bien. Toma 10 euros, coño, toma 10 euros.
Y bueno, luego el tema Pero de los horarios, tío, que están siendo raros, ¿eh? está siendo Menos duro, mal que han ¿eh? cambiado esto. Bueno, a ver, menos mal. Lo han puesto un viernes por la noche, que tampoco es el mejor horario del mundo. Pero tenía a las 4 y... Era a las 4:30, ¿no? Creo, del partido, o 4:15. Hoy cuarto, a las 4 era. Que me cago en la leche, tío. El Pues otro sí, el otro día día... a las 6 ya fue duro, pero duro, al menos Escucha, yo sufrí bastante, no daba porque el yo antes shot, de entrar tío, ya pero estaba no, sudado. Yo no daba estaba el sudando, shot, pero vamos. pero goteando sudor, tío. Ese día fue duro, ¿eh? Ese día... Un bochorno ahí madre mía. Pero bueno, a ver si... entiendo que es por tema tele, pero es que me la... ¿Cómo decirlo? ¿Qué? Me la trae al pairo el tema de la tele. Yo creo que hay que mirar más por el aficionado que va al campo, sobre todo en los partidos como local, que son los que... Hombre, si me pone un buen horario cuando es fuera, te lo agradezco, porque a lo mejor no puedo viajar, lo más seguro es que no pueda. Entonces, pues si me lo pone a una buena hora que lo pueda ver, de puta madre. Pero los horarios de local hay que darle una vuelta, tío, porque no puede ser que en Murcia en septiembre lo ponga a esa hora. Que no entra en ninguna cabeza. El otro día la chica que tengo yo sentada detrás, que encima estaba embarazada, le dio así como en el descanso una especie de golpe de calor. Yo creo que los jugadores sufrieron, porque es que ya te digo, era un calor asfixiante. Entonces no se puede hacer ese tipo de cosas. Y menos mal que no salió el sol. Si llega a salir el sol ya flipa. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más o vamos cerrando por aquí. Algún temita así que queráis sacar. Algún melón Poca por cosa. abrir. Bueno, a ver si mejoran lo de la policía en la salida y demás. Yo, verdad que yo soy de los que se esperan en el coche o fuera hablando del partido con la gente, pero, Te haces tu pero vídeo, ¿no? Para Punto Regional, tu también me lo hago. crónica, sí. Pero yo la gente que salió al instante me dijo que lo vio igual, la verdad. Sí, Ya completamente. no. Sí, Yo salí pues 2 o 3 minutos antes porque tenía que llegar a Murcia pronto y no quería comerme. Pero yo recuerdo de ir saliendo y ya empezar a ver que se formaban colas. O sea, no, apenas hay mejora. Y este año somos más que el año pasado. Entonces, habrá que reforzar más todavía. y tallas de las camisetas, cierto. ¿Verdad? Poquísimo stock, volvemos a tener el mismo problema. Yo no sé si es que las previsiones con esta afición nunca son suficientes, pero volvemos a tener el mismo problema que teníamos con Adidas, y es que vas a la tienda y no te puedes comprar la camiseta. Se supone que también se salió por ahí que el Murcia iba a abrir también tienda en el Corte Inglés. Se iba a poner ahí un stand o lo que sea, después de cerrar la de Plaza Fuensanta. Veremos a ver, porque por muchas tiendas que pongas y mucho jaleo, si no tienes camisetas luego, te sirve de nada. Sirve de absolutamente nada. Oye, y ya que hablas de la tienda en el centro, recordad que, claro, todavía estamos a la espera de la decisión del Tribunal Supremo, de ver qué sucede con todo eso, porque no tenemos aún ni idea. Felipe comentó que no sabía nada. Luego, Fibranet demandó a Felipe por sus declaraciones. Supongo que fue cuando dijo que quería la destrucción del Real Murcia y demás. Pero Supongo, porque no. que denuncia ¿a Felipe, al Murcia o a quién? Felipe Porque debería ser. entiendo que A es a Felipe, Felipe por una injuria o lo que sea, ¿sabes? No. Claro. claro. Pero bueno. Y poco más ya, ¿no? Que poca actualidad, pero a la espera de qué sucede con todo eso todavía. Sí, y eso al final es más importante. Pues, yo creo que nosotros, lo que es el murcianismo en general, quiere quitarle hierro, o quiere no pensarlo, mejor dicho, para no volver a comerse la cabeza como nos la comimos hace 4 o 5 años. Yo solo 7. sé. Yo solo sé que el Pero Murcia me debe perra. A mí Ese es mi también. titular. Como el Murcia no suba, pido la disolución, coño. ¿te imaginas? Se me va la olla, tío. Completamente. Bueno, veremos a ver qué pasa. Queríamos tener hoy a Álvaro Coso por aquí, pero por tema horario no ha podido pasar para explicarnos sobre todo este tema, del tema legal, porque sabéis que es nuestro abogado de cabecera.
Y ahora de cabellera también, incluso, ¿eh? Le iba a decir yo exactamente eso. Pero bueno, veremos cómo Abogada sale de ese tema, cabellera. porque es que tenemos un. Siempre el run run ahí, la mosca cojonera detrás de la oreja con el tema institucional, que no me gusta un pelo, tío. La verdad. Estoy ya. Siempre. Me pensaba que había llegado todo a su fin con el tema del plan de reestructuración, de repente te lo tumban. Y os volvéis a empezar un poco. Confío en que el Murcia con el tema del nuevo plan se estarán haciendo las cosas un poquito mejor para que no se vuelva a tumbar. No sé si vosotros, Javi, tenéis algún tipo de información respecto a eso, o se sabe cuándo va a ser, o lo que sea. Se trabaja en ello. Están viendo, han llamado a, Se está a trabajando. gente para corregir los errores, porque al fin y al cabo, yo creo que todo, o sea, al menos yo sabía que la primera no iba a salir bien. Oye, si salía bien, yo creo que era algo excepcional, pero yo creo que el Real Murcia sabía que quería ver los agujeros que tenía eso. ¿Tú crees que fue un poco Entonces, Sí. un ensayo, o sea, sí, prueba yo y creo Y que que error? se sí. presenta a la posición por primera vez por ver cómo es el examen. Sí. Algo así sería. Exactamente. Sobre todo también por ver quién está a tu favor, quién no está a tu favor, quién te va a quitar, te va a poner menos pegas, te pone más pegas. También creo que también se utilizó pues, para los acuerdos con la liga, ¿no? Por ejemplo, para decir, mira, tengo este plan de reestructuración que es muy bueno, por tanto, mi situación financiera va a mejorar, ¿no? También para usar esa baza, pero yo creo que no, yo creo que entendí que no había ningún tipo de miedo ni preocupación en ese aspecto. Oye, a lo mejor dentro de 4 meses nos tumban el segundo y vamos por el tercero. No hay dos sin tres, pero Uf, sería no quiero surrealista, pensarlo. ¿eh? No, Dios. Por Dios. Más no. Entre eso y lo de Mauricio. En fin. Pero tranquilidad. Veremos. Pues nada, si no queréis añadir nada más, hasta aquí el primer programa de esta temporada, que esperemos que sea la temporada del ascenso, aunque no ha empezado de la mejor manera posible. Pero bueno, hay que confiar, creo que estamos de acuerdo los tres en que es muy pronto como para sacar conclusiones o crucificar a nadie. No repitamos errores del pasado, porque parece que todos los años la tenemos que jugar, la tenemos que tomar con algún jugador, la afición o lo que sea. Vamos a tener un poco de paciencia. No tomarla con nadie, ni con entrenadores, ni jugadores, ni con el director deportivo. Creo que el momento de pasar factura será más adelante, ya sea mercado de invierno o incluso final de temporada. Y ya pues con un poquito de paciencia y de suerte, yo creo que el Murcia va a poder tirar para arriba, ¿no? Sí, hay que tener paciencia. Jornada 3. El equipo tampoco no se ha Cabeza, visto ¿no? tan mal. Cabeza, que estamos en la jornada 3, por favor. Y sobre todo hemos visto que también puede ser muy letal en ataque. Tiene un fútbol que yo creo que no sé si gusta, pero va a ser más alegre que la temporada pasada. Así que paciencia. Si en la jornada 15 pues ya estamos en descenso, pues ahí ya sí que habría que empezar A a hacer pensarse las algo. cosas. Exactamente, pero de momento tranquilidad. Jornada 3, ahora vamos a las 4 y cuando se recuperen las piezas importantes, pues ya hablaremos de cómo funcionan las cosas. Por cierto, tenemos que el tema de recuperar piezas es lo del médico, que ha sido una ¿Verdad? noticia de las últimas que han salido respecto al Murcia. Se ha ido el médico del Murcia. No sabemos si le han echado o se ha ido porque ha querido. Lo Pero dice, no sé quién lo comentó, que era, no sé qué periodista lo comentó, que era por discrepancias con el cuerpo técnico, que no se entendían o él quería unas cosas y el cuerpo técnico les pedía otras, no sé. Pero la verdad es que es un se ha, poco march- surrealista ir a un partido sin médico. se ha marchado con la enfermería llena, prácticamente, porque justo se te lesiona Sabergic también, tiene a varios que seguían tocados y demás. Veremos. El Murcia para mí se equivocó. Bueno, no sé si fue cosa del Murcia, pero Paco Martínez me parecía el médico correcto. Que ahora está en el Elche, de hecho, está en primera división. Y pues nada, a ver qué pasa con ese tema. Pero vamos, que el club necesita un médico, está claro, porque no puedes presentarte a todos los partidos sin médico. De hecho, creo que te multan, pero No sé si te multan, pero vamos, me parecería de un equipo de barrio.
Pero yo, O sea, si no llevas muchas veces, creo que te acaban multando, pero... Porque creo que le pasó a la Unión en su momento, le pasó, creo. que No es muy parecemos, cara la parecemos multa. el Beniel. Con todo el respeto del Por mundo. favor, por favor. 2 partidos, 2 derrotas llevamos en esta liga. Bueno, y 2 partidos, 2 victorias lleva el Imperial, ¿puede ser? Sí, pero no están en la misma liga, ¿no? El Beniel está en No, tercera. ya, pero que No. por enlazar, por enlazar. Ojalá el Beñat estuviese en tercera federación. Eso me ha extrañado. Ha empezado bien el Imperial, pero bueno, veremos ya, nos Ya que- vemos. Y el Beniel tiene buen campo, ¿eh? Que lo hicieron relativamente hace poco el campo, ¿no? Ahora unos 10 años. Sí, más o unos menos. 10, 12. Está espectacular. Está muy A mí los vestuarios me encantan. De hecho, hay mucha gente que Mm. me ha dicho que es de los mejores vestuarios que han tenido es aquí en Beniel, pero oye, Estamos hablando de los Sí. vestuarios del Beniel. Este programa me sorprende cada día más, tío. no sé, yo vamos. Tú encantado, coño. Publicidad para el pueblo, hostia. Vamos a ir recogiendo, como dice Juanqui. Y nada, nos vemos la semana que viene si podemos. Esperemos que con una victoria el viernes. Hombre, Va tocando, va tocando. Nos vemos Exactamente, pues nada. la semana que viene y muchas gracias a todos los que habéis pasado, en especial a los que os habéis suscrito, que habéis sido Juanqui, Carlicos y Mano Salva. Y eso, que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Abo. Y un beso para Víctor, de nuevo. Nos vemos. Adiós. Chao.